Válgame el guerrero y la delicia del reino que se ha revelado el destino final de uno de los personajes principales de House of the Dragon. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video y en esta emisión hablaremos del rey Viserys I Targaryen, el cual indirectamente provoca la guerra civil de Danza de Dragones, cuyos acontecimientos veremos en esta precuela de Game of Thrones. Pero para ello hay que conocerlo a fondo, así como las semillas que plantaron el conflicto principal. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Viserys I Targaryen fue el hijo mayor del príncipe Baelon Targaryen y su hermana esposa Alyssa. Ellos dos eran hijos a su vez del rey Jaehaerys I y la reina Alysanne, los mejores monarcas que ha tenido Poniente a lo largo de la historia. Es decir, son abuelos de Viserys y de su hermano Daemon, el príncipe canalla. La primera esposa de Viserys I fue Aemma Arryn, con la que tuvo dos hijos, Rhaenyra y Baelon. Pero este último murió un día después de nacido, por lo que Rhaenyra quedó sola y fue nombrada como heredera al trono de hierro. No obstante, el rey Viserys I vuelve a contraer matrimonio ahora con Alicent Hightower, con la cual tiene 4 hijos: Aegon II, Helaena, Aemond y Daeron Targaryen, por lo que ahora hay un hombre para heredar la corona. No obstante, Viserys I le mantiene su promesa a su hija Rhaenyra Targaryen para que ella gobierne a su muerte. Pero Alicent, su madrastra, tiene otros planes, pues en su lugar desea coronar a su hijo Aegon por derecho legítimo. Esto es lo que lleva al conflicto principal de Danza de Dragones, la Guerra Civil Targaryen. Lo anterior es curioso, pues en el Gran Consejo del año 101 se estableció un precedente importante en asuntos de sucesión: que el trono de hierro no podía pasar nunca a una mujer o a los descendientes de ella, por lo que la línea masculina debía prevalecer. Esto Viserys I lo ignoró, y es irónico, pues ese mismo consejo lo había favorecido en ese entonces para convertirse en rey. Este es el pretexto que toma Alicent Hightower para que su hijo tome el poder en lugar de Rhaenyra. Explorando un poco al personaje, podemos decir que Viserys I en los libros es descrito como un hombre regordete, agradable y generoso, un monarca realmente querido en el pueblo llano, cuya paz y esplendor predominó en su reinado. Además, como dato curioso, hay que decir que Viserys I fue el último Targaryen en montar a Valyrion, el Terror Negro, el dragón más grande e imponente de todos y que le pertenecía a Aegon el Conquistador. Así que eso era realmente épico. La prosperidad de su gestión impactó de forma positiva, de tal manera que los Targaryen se consolidaron como la familia más poderosa y rica de todas, con sus arcas llenas de dinero. Jamás habían existido tantos príncipes, princesas y dragones en toda la historia de Poniente. Parte del éxito se debió a una espléndida corte y a la buena voluntad que su abuelo Jaehaerys I el Sabio había sentado como precedente. Relacionado a lo anterior, nos vamos ahora con un spoiler crucial de la primera temporada de House of the Dragon y que tiene que ver con el destino del rey Viserys I. Para los que ya leyeron Fuego y Sangre, esto no será una novedad en lo absoluto, pero para los nuevos en la saga podría ser revelador. Y es que el actor Paddy Considine, quien lo interpreta, dijo que su madre lo inspiró a tomar dicho papel. Sus palabras fueron: "Ella era un ancla para mí, la amé mucho, pero era una mujer que se puso muy enferma. Tenía diabetes, perdió la vista en ambos ojos y perdió las piernas. Estaba en un estado terrible y creo que se escondió dentro de su enfermedad, por lo que empeoró las cosas para ella. Y eso es lo que hace este personaje eventualmente. Ya sabes, se enferma mucho y se esconde en su enfermedad". Esto ya nos da a entender que en la primera temporada el rey Viserys I morirá debido a un padecimiento y, por ende, cuando él ya no esté, comenzará la lucha entre dos bandos, el de Rhaenyra y el de Aegon, para hacerse con el control del trono de hierro.
Ese es el gran spoiler entre comillas que ya lo sabíamos, pero las declaraciones del actor lo dejan más claro. También dijo que Viserys primero conocerá a sus nietos, los tomará en sus brazos y los besará, manifestando ese aspecto amoroso del personaje y un lado suave del rey que, por ejemplo, en Game of Thrones nunca lo tuvimos, así que eso le dará cierta humanidad. Cabe destacar que Viserys I era un hombre mayor y corpulento con numerosos problemas de salud, pues sufría de gota, dolores de espalda y problemas respiratorios, por lo que eso irá mermando su condición cada vez más. Como sabemos, su muerte desencadenará el nudo principal de la serie y valdrá la pena verlo. El resto de los antecedentes los iremos viendo conforme pasen los capítulos y ya los compararemos con lo ocurrido en la saga literaria. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.